señor Presidente de la República de Italia, señor Secretario General de las Naciones Unidas, señor Director General de la FAO, señora Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, señor Presidente del FIDA, señor Presidente de la República de Eslovenia, Majestad, señora Primera Dama de la República de Cabo Verde, Excelencias, delegados, amigos todos. Quisiera dar lectura al mensaje que Su Santidad el Papa Francisco dirige al señor Director General de la FAO, el doctor y profesor José Graciano da Silva, con motivo de esta Jornada Mundial de la Alimentación. Su Santidad el Papa dirige estas palabras. Al profesor José Graciano da Silva, Director General de la FAO. Esta jornada, en la que se celebra el 70º aniversario de la fundación de la FAO, pone en un primer plano a tantos hermanos nuestros que, no obstante los esfuerzos realizados, pasan hambre y malnutrición, sobre todo por la distribución inicua de los frutos de la tierra, pero también por la falta de desarrollo agrícola. Vivimos en una época donde la búsqueda afanosa del beneficio, la concentración en intereses particulares y los efectos de políticas injustas frenan iniciativas nacionales o impiden una cooperación eficaz en el seno de la comunidad internacional. En este sentido, queda mucho por hacer por lo que se refiere a la seguridad alimentaria, que se divisa aún como una meta lejana para muchos. Este doloroso escenario está reclamando con urgencia que se retome la inspiración que condujo al nacimiento de esta organización y nos compromete a buscar los medios necesarios para librar a la humanidad del hambre y promover una actividad agrícola capaz de satisfacer las necesidades reales de las diversas áreas del planeta. El tema elegido para la Jornada Mundial de la Alimentación en este año, protección social y agricultura para romper el ciclo de la pobreza rural, es importante. Un problema que pone de relieve la responsabilidad hacia los 2/3 de la población mundial que carece de protección social, incluso mínima. Un dato aún más alarmante por el hecho de que la mayoría de estas personas viven en las zonas más desfavorecidas de aquellos países en donde ser pobre es una realidad olvidada y la única fuente de supervivencia está ligada a una escasa producción agrícola, a la pesca artesanal o a la cría de ganado en pequeña escala. En efecto, la carencia de protección social afecta sobre todo a los pequeños agricultores, ganaderos, pescadores y agentes forestales, obligados a vivir precariamente, porque el fruto de su trabajo depende con frecuencia de condicionamientos naturales que a menudo escapan de su control y a la falta de medios para enfrentar las malas cosechas o para obtener las herramientas técnicas necesarias. Paradójicamente, además, incluso cuando la producción es abundante, se encuentran con serias dificultades para el transporte, la comercialización y el almacenamiento de los frutos de su trabajo. Durante mis viajes y las visitas pastorales, he tenido numerosas oportunidades de escuchar a estas personas
expresar sus penosas dificultades y es natural que yo me haga portavoz de las arduas preocupaciones que me han confiado. Su vulnerabilidad, en efecto, tiene repercusiones muy gravosas en su vida personal y familiar, ya abrumada por el peso de tantas contrariedades o por jornadas agotadoras y sin límite de tiempo, como no sucede en tantas otras categorías de trabajadores. Las condiciones de las personas hambrientas y malnutridas pone de manifiesto que no es suficiente, ni podemos contentarnos con un llamado general a la cooperación o al bien común. Tal vez la pregunta sea otra. ¿Es aún posible concebir una sociedad en la que los recursos queden en manos de unos pocos y los menos favorecidos se vean obligados a recoger solo las migajas? La respuesta no puede limitarse a buenas intenciones y propósitos. Radica más bien en la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación es siempre una gran violencia. En efecto, para las personas y las comunidades, la falta de protección social es un factor negativo en sí mismo y no puede restringirse solo a las posibles amenazas para el orden público, puesto que la desigualdad afecta a los elementos fundamentales del bienestar individual y colectivo, como por ejemplo la salud, la educación, la calidad de vida, la participación en los procesos de decisión. Pienso en los más desfavorecidos, en aquellos que por falta de protección social sufren las nocivas consecuencias de una crisis económica persistente o de fenómenos relacionados con la corrupción y el mal gobierno, además de padecer los cambios climáticos que afectan a su seguridad alimentaria. Son personas, no números, y reclaman que las apoyemos para poder mirar al futuro con un mínimo de esperanza. Piden a los gobiernos y a las instituciones internacionales que actúen cuanto antes, haciendo todo lo posible, aquello que dependa de su responsabilidad. Tener en cuenta los derechos de los hambrientos y acoger sus aspiraciones significa, ante todo, una solidaridad transformada en gestos tangibles que requiere compartir no solo una mejor gestión de los riesgos sociales y económicos o una ayuda puntual con motivo de catástrofes y crisis ambientales. Es esto lo que se pide a la FAO, a sus decisiones y a las iniciativas y programas concretos que se lleven a cabo en los distintos lugares. La Iglesia no tiene la misión de tratar directamente estos problemas desde el punto de vista técnico. Sin embargo, los aspectos humanos de estas situaciones no la dejan indiferente. La creación y los frutos de la tierra son dones de Dios concedidos a todos los seres humanos, que al mismo tiempo son custodios y beneficiarios. Por ello, han de ser compartidos justamente por todos. Ante las dificultades, no puede prevalecer el pesimismo o la indiferencia. Lo que hasta ahora se ha hecho, no obstante la complejidad de los problemas, es ya un gran motivo de aliciente para toda la comunidad internacional,
para sus instituciones y sus líneas de acción. Que cada uno, en aquello que dependa de él, dé lo mejor de sí mismo en espíritu de genuino servicio a los demás. En este esfuerzo, la acción de la FAO será fundamental si dispone de los medios necesarios para asegurar la protección social en el marco del desarrollo sostenible y de la promoción de cuantos viven de la agricultura, la ganadería, la pesca y los bosques. Con estos deseos, invoco sobre usted, señor Director General de la FAO, y sobre cuantos colaboran en este servicio a la familia humana, la bendición de Dios rico en misericordia. Francisco, Papa. Sono davvero importanti i temi che sono usciti anche da questo messaggio di Papa Francesco.